Agradezco al Departamento de Educación de Personas Jóvenes y Adultas del Ministerio de Educación Pública de Costa Rica por la organización de esta semana de la EPJA en ese país. Y les agradezco también por la invitación que hicieron al Centro de Cooperación Regional para la Educación de Jóvenes y Adultos en América Latina y el Caribe, CREFAL, para participar en esta actividad. Los organizadores del evento nos pidieron hablar sobre los retos y desafíos de la educación de jóvenes y adultos en el siglo XXI, lo cual es realmente un desafío. Se trata de un tema que encierra una gran diversidad de perspectivas, de concepciones, de espacios y que está estrechamente relacionado con problemáticas que han estado presentes desde hace muchos años en nuestra América Latina y que durante los últimos años se han agudizado con la pandemia de COVID-19. Me refiero a la pobreza, la exclusión, el rezago y abandono escolar, el cuidado de la salud, etc., así como a otros problemas que se hicieron presentes con mayor claridad y urgencia con la pandemia, como las desigualdades en el acceso a Internet, la importancia de las tecnologías de información y la comunicación, y la necesidad de la alfabetización digital para los jóvenes y adultos de la región. Durante las consultas subregionales de América Latina y el Caribe rumbo a la 7ª Conferencia Internacional de Educación de Adultos, Confintea 7, se hizo referencia a muchos de esos problemas: la desigualdad social y educativa en nuestros países, a la EPJA como desafío de justicia social y educativa, a la estrecha relación entre la EPJA y el ejercicio de la ciudadanía, a la responsabilidad del Estado y el financiamiento público, y la necesidad de fortalecer o construir la institucionalidad de la EPJA. En ese sentido, cabe destacar que el Marco de Acción de Marrakech, resultado de la 7ª Confintea que tuvo lugar hace unos meses, en junio de este año, tiene como enunciado fundamental aprovechar el poder transformador del aprendizaje y la educación de adultos. Y se establecen 7 áreas prioritarias de atención consensuadas por los Estados miembros de la UNESCO. Promover el aprendizaje y educación de adultos desde una perspectiva de aprendizaje a lo largo de la vida. Construir un nuevo contrato social. Alcanzar niveles adecuados de alfabetización, incluida la alfabetización digital, y salvar la considerable brecha de género. Liberar el potencial de aprendizaje y la educación de adultos para la acción climática. Promover la igualdad de acceso de todos los educandos, incluyendo los adultos mayores, al aprendizaje en entornos digitales. Preparar a los adultos para el futuro del trabajo. Crear una cultura de aprendizaje a lo largo de toda la vida. Es necesario señalar que se trata de planteamientos generales que, más allá de ser considerados como lineamientos que efectivamente, de manera puntual, seguirán los gobiernos de los distintos países, deben ser asumidos como grandes desafíos. Grandes desafíos que nos atañen a todos los que de una u otra manera formamos parte de la educación para jóvenes y adultos. Y sobre esos desafíos es necesario recalcar que el tránsito de los planteamientos generales hacia la construcción de estrategias y mecanismos para la práctica requiere, en primer término, de ciertos posicionamientos, es decir, de discutir y repensar la EPJA en su conjunto. Quiero aprovechar este espacio para mencionar algunos de esos grandes posicionamientos que es necesario repensar y que han sido planteados por distintas organizaciones de la sociedad civil, por especialistas, docentes, promotores de la EPJA y que en el CREFAL hemos hecho nuestros. Un primer aspecto es el relativo a la concepción de la EPJA, es decir, ¿de qué hablamos cuando nos referimos a la educación para jóvenes y adultos? Y una primera reflexión al respecto es pensar si sería más adecuado la educación con jóvenes y adultos.
no para, sino con. A lo largo del tiempo, la EPJA ha sido equiparada con la alfabetización, la capacitación para el trabajo, la educación elemental, y se ha considerado como el espacio destinado a atender a quienes no pudieron acceder o concluir su educación básica en el sistema formal. Es decir, se ha considerado como un espacio que busca atender el rezago y abandono de los sistemas formales de educación y a la certificación de conocimientos básicos. En otras palabras, como una educación remedial o compensatoria destinada a compensar aquello que el sistema formal no ha podido resolver. Sin embargo, en los últimos años, la UNESCO y otros mecanismos internacionales han planteado la necesidad e importancia de considerar la EPJA desde la perspectiva del aprendizaje a lo largo de toda la vida. He entendido este como un nuevo paradigma y un enfoque para la política educativa en el siglo XXI. En términos generales, la idea de aprendizaje a lo largo de toda la vida reconoce el aprendizaje como un continuo a lo largo y ancho de la vida que tiene lugar en entornos formales, no formales e informales. Sin embargo, la misma UNESCO señala que no existe una definición consensuada sobre el aprendizaje a lo largo de la vida a nivel mundial, y mucho menos ese paradigma se ha retomado para entender y organizar la educación, la política y la reforma educativa. Tampoco existe una concepción o definición consensuada sobre la educación con jóvenes y adultos que posibilite adoptar esa concepción en nuestro trabajo educativo. Las distintas dependencias que tienen a su cargo la EPJA definen sus acciones e incluso establecen sus metas desde distintas perspectivas. Para algunas lo fundamental sigue siendo la alfabetización, especialmente en aquellos países donde todavía existe un número importante de personas que no saben leer y escribir. Para otros, lo central es abrir a los individuos opciones para completar la educación primaria y lograr contar con un certificado de ese nivel de estudios. En otros casos, la EPJA se orienta hacia la capacitación para el trabajo y la certificación. Y muchas veces se priorizan aquellas acciones que permiten mejorar, entre comillas, las estadísticas nacionales de educación, dejando de lado, hasta cierto punto, los aprendizajes significativos. Si nos detenemos a revisar esas opciones, encontramos que en general se busca principalmente subsanar puntualmente los vacíos que dejan los sistemas educativos formales sin darle un lugar propio a la EPJA como proyecto educativo y de transformación. No quiero decir para nada que lo que hacemos no es necesario o no vale la pena. Por el contrario, es muy importante. Pero es necesario abrir la mirada y avanzar en la construcción de lo que muchos hemos llamado una visión ampliada de la EPJA. En ese camino de construcción de una nueva narrativa de la educación con jóvenes y adultos para el siglo XXI, consideramos que vale la pena recuperar algunas experiencias enriquecedoras que se suscitaron en América Latina durante la segunda mitad del siglo pasado. Me refiero a la educación popular y a la educación fundamental. Esta última, la educación fundamental, es poco conocida y es por ello que me permito compartirles la siguiente cápsula elaborada por el CREFAL. El CREFAL cumple este año 70 años de trabajo por la educación en América Latina. Y para conmemorarlo presentamos este recorrido por los primeros años, la etapa de la educación fundamental. En documentos fundacionales de la UNESCO se dice: había que cambiar las condiciones de vida a través de la educación para que las personas desarrollaran cualidades para vivir en el mundo moderno, liberarse del miedo y la superstición y ser empáticos y comprensivos frente a los diferentes puntos de vista.
La noción de educación fundamental, esbozada desde la creación de ese organismo, planteaba la necesidad de ayudar a las personas a conseguir una vida más feliz, ajustada a las circunstancias cambiantes, para desarrollar los mejores elementos de su propia cultura y progresar en lo económico y social. Las actividades de educación fundamental se extendieron a 62 países, 3/4 partes de los Estados miembros de la UNESCO en ese momento. El CREFAL se estableció en la Quinta Heréndira, que fue donada por el expresidente Lázaro Cárdenas del Río. La estación de Pátzcuaro, situada a unos 400 kilómetros de la capital, es el umbral de una aventura que durará 19 meses y en el curso de la cual los estudiantes han de descubrir nuevos métodos educativos. Porque la escuela a la que van es una escuela práctica, en que los hombres importan más que los textos. Los problemas de la América Latina son los mismos de tantos otros lugares. La mitad de los habitantes del mundo necesitan desesperadamente una educación que les permita contemplar sus necesidades más fundamentales. Por esto se llama educación fundamental, a la que se enseña a impartir en el centro, de donde un centenar de estudiantes volverá a sus países para preparar a su vez más maestros que los ayuden a librar a millones de hombres de la ignorancia. La Quinta Heréndira era el lugar ideal para el CREFAL por la extensión y características del terreno. Su cercanía a 20 comunidades indígenas de la ribera del lago de Pátzcuaro, el fácil acceso a medios de transporte como el tren y la proximidad a la ciudad de Morelia y a su universidad. Campo de experimentación donde se ensayan los métodos de educación fundamental. Hay islas de pescadores, campos donde se cultiva el trigo y otros dedicados al maíz. Y esta es la vasta sala de clase de los estudiantes. Especialistas en cuestiones agrícolas, en artesanías, en cuestiones de salud, recreo y escolar, constituyen el profesorado del centro tan internacional como sus estudiantes. No se trata de jóvenes universitarios, sino de maestros con experiencia, de enfermeras profesionales, de directores de escuela e ingenieros agrónomos que han venido a Pátzcuaro, elegidos por sus gobiernos, para aprender a utilizar mejor sus conocimientos y habilidades entre las gentes que más necesitan de ellos. En el correo de la UNESCO de junio de 1951 se relatan así las actividades iniciales del CREFAL. Ahí empezaron a verse los de Cucuchucho con los de Guatemala, los de Sinsunzan y los de Bolivia, los de Rongarícuaro con los de Haití. Desde ese momento empezaría una vecindad y convivencia internacional de los pátzcuarenses con otros hombres y mujeres de América Latina que vinieron a conocerlos para trabajar y aprender con ellos. El programa de educación fundamental articulaba en cada comunidad actividades de salud e higiene, economía rural, recreación, conocimientos básicos y convivencia. En el aspecto de la salud intervinieron médicos, enfermeras, nutriólogos y veterinarios que trabajaban en torno a los problemas que enfrentaba cada comunidad en particular. También se capacitaba en actividades productivas relacionadas con la vida rural y las necesidades cotidianas de los pobladores. Los becarios, docentes y pobladores materializaron sus capacidades expresivas y sus identidades culturales a través del teatro, los títeres y el cine, que fueron utilizados como recursos educativos. Además, era necesario aprender a leer, escribir y hacer cuentas para acceder a créditos, prevenir enfermedades y moverse fuera de su comunidad. El trabajo de los becarios de educación fundamental del CREFAL quedó plasmado en sus reportes de comunidad y sus trabajos de titulación. En ellos se advierte su esmero en conocer a fondo las necesidades de los pueblos y responder a ellas desde distintas disciplinas. La educación fundamental, inspirada en la escuela rural mexicana de las primeras décadas del siglo XX, fue para la UNESCO el centro del proyecto civilizador de los años 50. A 70 años de la fundación del CREFAL, rememorar este programa nos puede servir para reorientar la tarea educativa, poniendo en primer plano la atención a los problemas y necesidades más urgentes de las comunidades de América Latina.
¿Por qué traer a la mente ahora, por qué rememorar la educación fundamental cuando hablamos de los desafíos para el siglo XXI? En un documento en el que se recogen los postulados centrales de la educación fundamental, conocido como el Ideario, se señala: la educación fundamental, por definición, es educación integral de la comunidad, no solo porque comprende su acción a todos los componentes, hombres y mujeres, adultos y menores, el hogar, la economía, la recreación, la salud, la alfabetización, sino porque comprende también sus angustias y alegrías, sus ambiciones y anhelos, ese algo intrínseco que llamamos el alma o el espíritu del pueblo. Lo que buscamos al traer a la memoria la educación fundamental no es buscar que se repita puntualmente aquello que se hizo en años anteriores, sino poner sobre la mesa de discusión la validez y la vigencia de sus fundamentos y principios que, más que considerarse como una doctrina, fueron vistos como orientación para la acción social, como una tarea educativa que, cito, hace consistir su acción de manera primordial en estimular una amplia conciencia de la comunidad ante los problemas de su vida y una mejor organización del esfuerzo de sus miembros para buscarle solución mediante formas adecuadas de cooperación social. Quizá desde esa perspectiva de la educación fundamental y lo mucho que podemos rescatar de la educación popular en nuestros países, podamos incorporar a la educación de jóvenes y adultos lo que ahora se ha dado en llamar enfoque holístico, es decir, que abarque todas las modalidades del aprendizaje a lo largo de la vida, lo formal, lo no formal y lo informal, así como los enfoques multisectoriales, intergeneracionales e interculturales que se han señalado como aspectos fundamentales en diversos documentos. En estrecha relación con la manera en que se concibe la educación para jóvenes y adultos, es urgente repensar también a los sujetos de la EPJA, acercarnos a ellos, escuchar a la población con la que trabajamos y conocer cuáles son sus necesidades. Contrario a la formulación individualista que en la práctica nos lleva a borrar la idea misma de sociedad y de comunidad, proponemos la comprensión de los sujetos de la EPJA como individuos en colectivo, es decir, formando parte de comunidades y territorios, tanto en el campo como en las ciudades, y por tanto, en articulación estrecha con el desarrollo regional y nacional, y asociando esta noción, esta idea de educación con la justicia social, la distribución de la riqueza y el bienestar común. En ese sentido, traigo a cuenta nuevamente uno de los principios de la educación fundamental que hace énfasis en que los ideales sintetizados en las palabras libertad, democracia, paz y justicia social son el punto de partida y el punto de llegada de la educación. En la actualidad es indispensable preguntarnos con quiénes debemos trabajar y considerar las profundas desigualdades que se han puesto de manifiesto y se han exacerbado con la pandemia. De acuerdo con la CEPAL, al final del año 2020, el 33% de la población de América Latina se encontraba en situación de pobreza y un 13% vivía en condiciones de pobreza extrema. Esto significa que aproximadamente 204 millones de personas no tuvieron ingresos suficientes para cubrir sus necesidades básicas y que de ellas 81 millones carecieron de recursos incluso para adquirir una canasta básica de alimentos. La pandemia de COVID-19 provocó también una crisis sin precedentes en el mercado laboral que se reflejó en notorias caídas de la ocupación y la participación laboral que afectaron en mayor medida a las mujeres,
los jóvenes y los trabajadores del sector informal y de bajos ingresos. La EPJA debe reconocer esas deudas históricas que tenemos con grupos y comunidades con relación a su situación económica, y también las viejas y nuevas problemáticas con relación al derecho a la educación y al aprendizaje a lo largo de la vida. Ese reconocimiento es fundamental para poder construir opciones de política, estrategias y programas que promuevan el aprendizaje y la educación acorde a sus condiciones y necesidades, contemplando al mismo tiempo la gran diversidad de los sujetos de la EPJA. Y para ello, es necesario también revisar quiénes son las figuras educativas de la EPJA: los docentes, los promotores, los agentes comunitarios que trabajan con jóvenes y adultos en las comunidades. Preguntarnos por sus necesidades de formación, por sus condiciones laborales, por las condiciones en las que desarrollan su actividad en los territorios. Esto último tiene que ver con otro aspecto sobre el que es necesario también conversar. ¿Cuál es el lugar que ocupa la EPJA en los sistemas educativos nacionales? Un promotor que participó en un seminario sobre educación fundamental que organizamos en el CREFAL antes de la pandemia hizo un comentario que resulta muy significativo. Él dijo: las instituciones han fragmentado la educación. Hay educación para mujeres, para niños, para adultos, para los educables y los no educables, para los rurales y los urbanos. Estamos tan fragmentados que ni siquiera podemos percibir que estamos fragmentados. Y esa fragmentación se mira en la realidad y no nos permite vivir la comunidad. Por ello consideramos necesario pensar el aprendizaje y la educación con jóvenes y adultos como parte integral de los sistemas educativos. Es decir, la necesidad de dotar a la EPJA de una institucionalidad y un marco de acción que permita integrar las experiencias de la educación y el aprendizaje que se generan en los territorios, dándole el lugar que le corresponde. En otras palabras, visibilizar la EPJA. Preguntarnos por el lugar que ocupa la EPJA en nuestros sistemas educativos implica también pensar cómo podemos impulsar una educación público-comunitaria, articular la educación formal y no formal, incluir el aprendizaje que se da en las casas y en las comunidades, en los espacios laborales, el cuidado de la salud, el ejercicio de la ciudadanía, el cuidado del ambiente, los proyectos de producción y de consumo, las artes, la recreación, etc. Todo aquello que forma parte de la vida en los territorios. Y por supuesto, implica tener como punto de partida la concepción de la educación como un derecho social y por ende el reconocimiento de la responsabilidad del Estado para garantizarlo a través de la acción y el financiamiento público. Analizar, convencer y construir o reconstruir la EPJA es el primer paso para poder caminar por el rumbo que nos señala el marco de acción de Marrakech y buscar realmente impulsar el poder transformador del aprendizaje y la educación con jóvenes y adultos. Es por ello que nos sumamos a las voces que reclaman la necesidad de generar espacios de diálogo y de trabajo colaborativo entre gobiernos, sociedad civil, academia, organismos y organizaciones de cooperación, y especialmente con los sujetos de la EPJA, los jóvenes y adultos con los que trabajamos, las educadoras y educadores, promotoras y promotores que están en contacto directo con las comunidades. Las publicaciones y videos que recuperan experiencias de distintas formas y estrategias para la educación con jóvenes y adultos son fundamentales. Aprender de lo que se ha hecho y se está haciendo, de las iniciativas y propuestas de otros, enriquece sin duda nuestra práctica y nos permite pensar más allá de las metas que puntualmente debemos cumplir. Ese es uno de los propósitos centrales de los diversos números de nuestra revista Decicio, que pueden descargar gratuitamente en la página web del CREFAL, www.crefal.org. También es central
abrir espacios de intercambio en cada país, como este en el que ahora estamos participando, y buscar ir más allá, conocer lo que se está planteando y haciendo en otros países de América Latina. Durante estos largos meses de pandemia, en el CREFAL hemos organizado una serie de cursos taller de corta duración y algunos diplomados para apoyar el aprendizaje y la docencia virtual. Ha sido una experiencia que nos ha permitido muchos aprendizajes, pero en la cual la participación de educadores, agentes comunitarios, estudiantes, promotores y trabajadores de distintos países de América Latina ha sido quizá lo más enriquecedor. Y próximamente, los días 21 y 22 de septiembre, tendremos el encuentro de instancias gubernamentales de EPJA en México y Centroamérica, en el cual, por supuesto, participará el Departamento de Educación para Jóvenes y Adultos de Costa Rica. Invitamos a todos ustedes a que lo sigan a través de nuestros canales de comunicación. Es muy probable que lo planteado en esta ocasión haya dejado más preguntas que respuestas. Espero que así sea, porque ese era el propósito. Estimular la reflexión, la discusión, el intercambio de ideas para poder hacer frente a los retos y desafíos de la EPJA en el siglo XXI. Muchas gracias.